Hola, bienvenidos al diario de un boomer. A ver, vamos a entrarle de lleno a este tema. Lo que vamos a analizar hoy es básicamente una radiografía de cómo se ve México en 2025, demográfica y económicamente. La idea es entender quiénes están moviendo los hilos del país y, claro, ¿para dónde vamos? Y para empezar, un solo dato que, la verdad, lo cambia todo. 52%. Así como se oye, más de la mitad de la gente en México pertenece a la generación millennial o a la generación Z. Este fenómeno tiene un nombre. Es el famoso bono demográfico de México. ¿Qué significa eso? Pues simple, que hay más gente en edad de trabajar que personas que dependen de ellos, como niños o adultos mayores. Estamos hablando de una fuerza laboral potencial, gigantesca, que está moldeando al país ahora mismo y, obvio, su futuro. Y es que la escala de esto es de verdad impresionante. Pensemos que la población total es de casi 130 millones de personas. Con esas cifras, estas dos generaciones no son solo grandes, son, por mucho, la principal fuerza demográfica del país. Pero bueno, para tener la foto completa, ¿cómo se ve el resto del país? Vamos a echarle un ojo a cómo se distribuye toda la población entre las diferentes generaciones que andan por ahí conviviendo hoy en día. Esta tabla lo deja clarísimo. Fíjense, va desde la generación silenciosa, que ya es un grupo muy pequeño, hasta la generación alfa, los más chiquitos que apenas están creciendo. Pero aquí el dato clave, el que hay que subrayar, es que la generación Z ya es oficialmente el grupo más grande de todos. Y si quedaba alguna duda, este gráfico lo pone todavía más claro. Vean nada más el tamaño de esas dos rebanadas, Millennials y Gen Z. Juntos son la mayoría absoluta. O sea, si hablamos de pura demografía, México es su país, punto. Ok, pero justo aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque una cosa son los números de cuánta gente hay y otra muy diferente es, pues, la realidad del bolsillo, ¿no? Uno pensaría que sí, ¿no? O sea, si son la mayoría, pues deberían tener el mayor poder económico. Es pura lógica. Pero resulta que los datos nos cuentan una historia un poquito distinta. Y aquí la tienen. La gran paradoja. Resulta que, aunque son menos, la generación X es la que tiene el ingreso promedio más alto por persona. Hay una desconexión total entre quiénes son más en número y quiénes tienen más poder económico individualmente. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué pasa esto? ¿A qué se debe esta brecha? Vamos a clavarnos un poco en las circunstancias económicas que hacen única a cada generación. Miren, la generación X está justo en lo que los economistas llaman sus años pico de ingresos. Ya tienen la experiencia, muchos ocupan puestos directivos o muy especializados y en general pues tienen más estabilidad financiera. Hoy por hoy son el ancla económica del país. Ahora, con los millennials pasa algo bien interesante. Es un contraste muy fuerte. Por un lado, son la generación que más participa en la fuerza laboral, o sea, son súper activos. Pero por otro, se toparon con un montón de barreras. A muchos les tocó entrar a un mercado laboral muy complicado. Y la informalidad, les pega bastante y limita cuánto pueden ganar. Y para entender a la generación Z, hay una palabra clave que tenemos que definir: subocupación. Ojo, esto no significa no tener trabajo. Significa tener un trabajo, sí, pero uno muy precario, donde o trabajas menos horas de las que quisieras o lo que ganas no te alcanza para lo básico. Y agárrense con este dato, 53%, la mitad, más un poquito, de los chavos de la generación Z que trabajan están en esta situación de subocupación. Esto nos da una idea de la precariedad tan fuerte con la que están arrancando su vida laboral. Así que digamos que este es el camino típico para alguien de la Gen Z. Empiezan desde abajo, con los ingresos más bajos y con un montón de incertidumbre. Pero, y aquí está lo fascinante, su capacidad de adaptación es increíble. Están usando todo el mundo digital, freelancio, creación de contenido, startups, para abrirse camino de formas que otras generaciones ni se imaginaban. Vámonos ahora hasta el otro lado, con los baby boomers y la generación silenciosa. Para ellos la realidad es muy distinta. Los sistemas de pensión formales, pues, muchas veces no son suficientes. Así que las redes de apoyo, sobre todo la familia, se vuelven importantísimas, de verdad cruciales para salir adelante. Ok. Y a todo este rompecabezas hay que sumarle una pieza más, la brecha salarial de género. Este es un factor que, la verdad, atraviesa todas las generaciones de las que hemos hablado. Y esta comparación es, muy reveladora. A ver, la brecha sigue ahí y es grande, no hay que negarlo. Pero fíjense en la tendencia. Entre más joven la generación, más se cierra esa brecha.
Todavía falta un buen tramo por recorrer, pero por lo menos la dirección parece ser la correcta. Y aquí entra un factor súper mexicano, algo cultural que no podemos dejar de lado. En México es muy, pero muy común que en una misma casa vivan abuelos, papás e hijos. Esto crea una especie de economía familiar compartida que al final del día ayuda a suavizar muchos de los golpes económicos que cada quien enfrenta por su lado. Muy bien, entonces, juntemos todas las piezas del rompecabezas. Después de ver todo esto, ¿qué podemos decir sobre el futuro de México a largo plazo? Esta línea de tiempo nos muestra un cambio brutal. La caída en la tasa de natalidad ha sido drástica. ¿Se acuerdan del bono demográfico del que hablamos al principio? Bueno, pues no va a durar para siempre. La estructura de la población de México está cambiando, y lo está haciendo a una velocidad impresionante. Y aquí está, digamos, el nudo de toda esta historia. Por un lado, tenemos un país con una riqueza increíble de gente joven, con talento y energía. Y por el otro, vemos que se enfrentan obstáculos económicos enormes que les complican muchísimo alcanzar una estabilidad. Entonces, para llevarnos las ideas más claras, punto número 1, México es un país de jóvenes, demográficamente hablando. Punto 2, el poder de compra individual, la lana, sigue estando en manos de la generación X, que son menos. Tercero, las generaciones nuevas se enfrentan a mucha informalidad y trabajos precarios. Y cuarto, y quizá el más importante, la pirámide poblacional del país está en plena transformación y no hay vuelta atrás. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una pregunta que es fundamental. Si el país con sus sistemas sociales y económicos se construyó pensando en una pirámide de población que simplemente ya no existe, ¿cómo nos vamos a adaptar? El gran reto, el de verdad, es rediseñar el futuro para esta nueva realidad que de hecho ya la tenemos encima. Idea, concepto y guión. El diario de un boomer. Agradecimiento especial a Notebook LM por la generación de las voces y los gráficos. Si te gustó este video, seguro te va a encantar este otro.